Maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, te abrazo como todas las mañanas. ¿Cómo estás? Querido Vicente, bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Espero que bien también. No todos los Ricardos somos tan canallas, ni no todos los Ricardos estamos viendo en el extranjero sin dar la cara ante las cosas que realizamos. Este sujeto corre que corre, ya tiene bastante rato. Yo no diría que a partir de esto, yo diría que desde siempre este sujeto ya lleva muchos años viviendo en el extranjero, particularmente en Estados Unidos y concretamente en la ciudad de Atlanta. Ahora, este tipo venía aquí y se tomaba fotografías ahí tomando un vasito de agua, dándose, como decimos aquí en mi barrio, baños de pueblo, pero no es ni remotamente alguien cercano a la población, a la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Este personaje es impostado, todo el tiempo está en shock y eso se debe pues a esta escuela que siempre ellos han tenido, que han practicado y que es la escuela del histrionismo, y yo lo encuentro muy parecido al trabajo que realiza en escena, porque yo veo sus actuaciones como eso, las de un histrión sobre un escenario, a las que lleva a cabo Carlos Loret de Mola. Ambos personajes tienen muchos puntos en coincidencia, se dicen perseguidos, particularmente por el presidente de México, este presidente, se dicen vulnerados en sus derechos y dicen que, bueno, están muy preocupados por la población. Y no es así. Viven y siempre han vivido bajo una buena cantidad de privilegios y eso los quieren continuar preservando. Este sujeto ya había sido señalado, no por el presidente, de modo que a mí me parece muy bien que López Obrador haya pues hecho una ironía, estas ironías finas que realiza ya desde hace tiempo sobre estos personajes, porque hay quienes se oponen a ello y dicen, bueno, el presidente debería estar ocupándose de otras responsabilidades. Yo lo veo muy bien, ¿por qué? Mira, Vicente, los medios de comunicación corporativos están esparciendo desde hace muchos años una narrativa que enfrenta a la población. Decía Maquiavelo, divide y vencerás, y estos personajes lo tienen perfectamente bien delimitado, y en ese sentido utilizan sus periódicos, sus radiodifusoras, sus televisoras, incluso también sus canales ya en YouTube, porque están incursionando en estos medios para malinformar, para decirle a la población que en este caso el presidente es pues un jefe del Ejecutivo que encabeza una presidencia imperial. Y no es así. En realidad, él sí, efectivamente, es quien encabeza pues este gobierno, es el presidente de la República, pero cada una de las secretarías, cada una de las direcciones, cada una de las instituciones trabajan con un plan, con una dirigencia muy concreta. Ya lo vimos en el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hoy Marcelo Ebrard comparece, pero nadie de los reporteros le pregunta qué pasó con Brenda Lozano. ¿Se va, no se va, se queda? ¿Qué se decide? No, nadie se animó a hacer la pregunta. Hubo ahí las preguntas casi de siempre de repertorio, pero bueno, más allá de eso, esto nos revela que el presidente hace sugerencias, invita a personajes que tienen una determinada filiación política, ideológica, que se manejan en diferentes grupos para llevar a cabo pues, todas estas implementaciones, que si bien es cierto que vienen del Ejecutivo, ellos tienen la libertad democrática de implementarlo como mejor decidan. Ahora, Ricardo Anaya, desde hace ya mucho tiempo, está diciéndole a la población, pero no solamente él, sino todo el grupo que lo apoya, que el presidente es un dictador, que es un tirano, que es un persecutor. Entonces, esta respuesta que da López Obrador me parece muy adecuada.
independientemente de la ironía que merece este personaje, lo cierto es que las acusaciones no las hace López Obrador. Se ha dicho en ese medio, en el medio de derecha, que Gertz Manero no es un personaje dócil, incluso que en ocasiones no siempre lleva la agenda del presidente, que se reúne con personajes que no aprobaría el mismo López Obrador. Entonces estos personajes decían en sus medios de comunicación que Gertz no era autónomo, que Gertz entrampaba las cosas, y ahora que ya no lo está haciendo, ahora que ya él, y no él, fíjate, es la fiscalía, no Gertz, ya se está investigando a este personaje, pues ya está corriendo. Lo que llama la atención es que estas opiniones sean a modo, porque en algún momento él mismo, y ya se ha dicho una y otra vez, pedía que se persiguieran los delitos, y siendo él un delincuente, pues se le está persiguiendo. Ahora, no se le está persiguiendo todavía, apenas tiene el citatorio, y él ya dice que si se presenta, lo van a prender. Así no funcionan las cosas tienen un cariz más legal, tienen un curso legal que hay que llevar a cabo. Entonces, estos melodramas que hace en sus videos son una grasejada, porque lo único que intentan es epatar a la audiencia, es escandalizar a la gente y que diga, sí, López Obrador es un persecutor. Entonces es importante que lo haya dicho el presidente en la mañanera, porque lamentablemente la mañanera es prácticamente el único lugar donde él puede dar a conocer estas informaciones, porque si tú te asomas a los medios de comunicación corporativos, te vas a encontrar que están secuestrados por voceros del empresariado. Entonces los voceros del empresariado, pues bueno, suelen ser amigos de Anaya. Ahí está retratado con Manuel Arroyo, dueño del Financiero, es amigo de Enrique Krause, Alejandro Ramírez, Agustín Coppel, pues le pagaban su campaña y los contenidos y las granjas de bots. Entonces, es importante que el presidente dé a conocer estas cosas y sobre todo eso, que ridiculice pues al personaje, porque como grita mucho, como está insisto, en perpetuo estado de shock, como lo hace un personaje sobreactuado, entonces la gente se pregunta y duda, ¿será verdad? ¿Será cierto que este presidente es así o así? Afortunadamente existen ya medios de comunicación que se están transmitiendo en plataformas como esta, en YouTube, como lo es Regeneración MX, como lo es Sin Censura y otros medios, donde la gente ya se está informando y se da cuenta que todo esto no es más que actuación y el intento desesperado, en este caso, de un personaje que quiere evadir a toda costa la ley. Oye, maestro, y Ricardo Anaya parece que es nada más la puntita del iceberg, si me permites la expresión. Ya por ahí también en el círculo de Miguel Ángel Osorio Chong, conocido en el bajo mundo del periodismo como el Chino Chong, también están preocupados. Y hoy estaba leyendo a Álvaro Delgado en el Heraldo de México escribir que Anaya no está solo y que van por más. Dame tu opinión, porque esto significaría que va a haber una guerra por la narrativa de persecución, van a acusar de persecución política a Andrés Manuel López Obrador, todos estos nombres que vamos a mencionar a continuación, y porque además los medios de comunicación corporativos saldrán a defender a estos sus amigos. Dice Álvaro Delgado en su columna del diario El Heraldo de México que el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya no está solo en lo de los sobornos que investiga la Fiscalía General de la República y que si no comete más errores, más involucrados serán llevados ante un juez, todos del grupo de Calderón, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público Ernesto Cordero, justo el que denunció a Anaya por lavado de dinero y delincuencia organizada, el exsecretario de la Función Pública Salvador Vega Casillas, así como los panistas hoy gobernadores
Pancho Domínguez de Querétaro, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. En la investigación de la Fiscalía General de la República, con base en la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, también se encuentran el exsecretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, alias el Saco de Pus, y Roberto Gil Suart, quien fuera secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón, el que fue jefe de Reyes Rodríguez Mondragón, el que iba a ser magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, querido Ricardo. Así es. Estos personajes, fíjate, son como, pues, gente que ya se está hundiendo. Entonces van a tomarse de cualquier tablita, y esas tablitas pues son también muy endebles, porque todos participaron en eso, todos recibieron, ni siquiera moches, ahí ya estamos hablando de corrupción al más alto nivel. Entonces todo este dinero que se fueron repartiendo para aprobar de todas estas reformas en conjunto con el PRI, es brutal, porque nosotros lo hemos dado a conocer, personajes en el PRI y en el PAN que se reunían en secreto y se repartían el botín para que en el momento en el Senado como en la Cámara de Diputados votaran a favor de las reformas o en contra de las disposiciones que pretendían presentar un recurso de inconformidad, porque hay que recordar también que cuando se presenta en la mesa directiva de las diferentes cámaras un recurso de impugnación. Maestro, esos recursos. Dejé de escuchar por ahí. Sí, a ver, Ricardo, a ver si te tenemos de regreso. Perdón, creo que hubo un glitch en la conexión. Sí, está perfecto. Decía yo que hay que recordar que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no solamente se votan las reformas para su aprobación, también se presentan recursos de inconformidad en la mesa directiva, y estos personajes también fueron cómplices de votar en contra de esos recursos de inconformidad, porque si nosotros revisamos fracción por fracción parlamentaria los votos de la gente que se pronunció en contra de echar abajo la reforma educativa, de echar abajo la reforma energética, van a ser muchísimos. Entonces, todos estos personajes están preocupadísimos, como tú bien dices. ¿Por qué? Dice López Obrador que el que nada debe, nada teme. Entonces, estos tipos están temerosos. ¿Por qué? Porque tienen una cola de dinosaurio que les pisen. Ahora, no va a haber medio de comunicación corporativo, no va a haber dinero del empresariado que lo salve de irse a prisión. Yo ya veo muy firme a la fiscalía, pues tratando de meterlos al bote, y lo merecen, y no tendrán, contra lo que ellos piensan, lo que ellos imaginan, el apoyo de la población. A mí me parece incluso que la población está muy feliz, está aplaudiendo todas estas medidas legales, no de persecución, legales, para que estos granujas se vayan al bote, porque hay ladrones, hay carteristas que pasan años en prisión esperando un juicio para que les finquen ya las responsabilidades, el auto de formal prisión, años por el robo, incluso de algo de comida en una tienda departamental. Y estos personajes, pues que han robado millones, que han vivido del erario público, están aterrados porque han robado millones. Entonces, es un acierto, me parece, pues de parte de este gobierno y en concreto de la Fiscalía, porque no es una orden presidencial, no estamos en la época de presidencia imperial del priismo y menos del panismo. Entonces, yo celebro y estoy observando con muchísima atención cómo se lleva a cabo estos procesos, y divirtiéndome, querido público, Vicente, divirtiéndome con las bufonadas y las gracejadas
de este pollito en fuga. Así es. Oye, Ricardo, y hablando de miedos, ¿qué miedo al regreso a clases? Pareciera que le tienen pavor a regresar a clases y, a ver, no pretendo ser juez, pero creo que merece un análisis importante, serio, más allá de pues los sombrerazos y las patadas por este llamado a regresar a las clases presenciales que no es obligatorio por parte del gobierno. Así es, y tiene que ver justamente con este mismo afán de tergiversar las informaciones que vienen de parte del gobierno federal por la prensa corporativa, porque la prensa corporativa continúa sus ataques contra cualquier iniciativa que presente el gobierno federal. Cualquiera, cuando no son los programas sociales, Sembrando Vida, Jóvenes Estudiando el Futuro o las pensiones para los adultos mayores, se van sobre el Tren Maya, se van sobre la refinería Dos Bocas, lo que sea, porque estos personajes, Vicente Público, no quieren construir, quieren confrontar, sembrar la insidia y la desconfianza en la población. Ahora, en este caso que mencionas, sus saetas venenosas van dirigidas justo contra el regreso a clases que plantea el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Los encabezados, si los vemos, son sensacionalistas, siempre. Entonces, desde hace ya un par de semanas, encontramos en el Financiero, en el Reforma, en el Universal, en Excelsior, en todos estos, que hay falla en la planificación, que no hay condiciones adecuadas, que el retorno puede terminar en desgracia, etcétera. En este momento todos son especialistas en psicología educativa. Todos son especialistas en medicina interna, en infectología, son expertos en COVID-19, pero eso no nos sorprende porque el mes pasado eran avesados en procesos electorales, la semana pasada en relaciones exteriores y hace unos días en geopolítica y más aún en Afganistán. Pero justo estos personajes, los Pascales, los Ciro Gómez Leiva, los Loret, trabajan sobre el miedo. Y si hay algo en lo que son expertos, es justo en eso, en inyectar miedo. Son los médicos y enfermeros asesinos que se expresan desde estos medios corporativos y su fin es alarmar a la población y ante el regreso a clases de la SEP, pues no dan a conocer los lineamientos que la Secretaría difunde. Eso no les interesa. Ya sabemos que hay 9 lineamientos para el retorno a clases presenciales a nivel básico, medio y superior. Pero eso lo sabemos porque estamos buscando la información. A diferencia de otros sexenios, donde los medios de comunicación prácticamente funcionaban como las oficinas de comunicación social de las dependencias en turno, en este momento no. Al contrario, les llega la información de comunicación social de presidencia o de cualquier institución y no la pasan, y no la difunden. ¿Por qué? Porque no hay moche. Entonces, cuando la dan a conocer mal interpretada, tergiversada, y esto tiene que ver con las reacciones de la población, porque la gente dice, entonces sí, se pregunta, ¿será que estén peligrando los niños? Ya se los dijo Gatell, en la mañana le estaba respondiendo, me parece que a la reportera de Sonora, que incluso yo vi ahí un dejo de ironía. Ya lo dijimos una vez, lo dijimos la semana pasada y lo hemos estado viniendo diciendo, así dijo Gatell, pero qué bueno que vuelves a plantearlo, así como dándole un zape, otra vez tu pregunta. Bueno, pues la población infantil, las niñas y los niños, no son una población especialmente vulnerable. Aquí lo importante, querido público, Vicente, es que las niñas y los niños ya ellos mismos están desesperados de estar en su casa. Ellos mismos quieren continuar sus cursos de manera presencial y ya no remota, porque quienes hemos dado clase sabemos que el contacto en el aula entre profesores, profesoras, compañeros, es importantísimo. Somos animales sociales, diría Rousseau. Entonces, eso se ha perdido. La pérdida temporal de clases que ha dejado la pandemia ha sido terrible para todos, pero especialmente para los niños.
Y eso lo sabemos quienes hemos tenido la fortuna de impartir clases, de estar frente al grupo, y estoy hablando en concreto de las rutinas estables de estudio que se establecen en esta dinámica presencial. Los profesores y las profesoras sabemos que organizar y preparar con anticipación nuestros temas, las tareas, fomenta la disciplina y el sentido de productividad. Pero eso no lo mencionan, Vicente. Eso les vale un pepino porque no les interesa en realidad ni el aprendizaje, ni los métodos de estudio, ni las dinámicas escolares. Ellos lo único que hacen es recibir una orden, en este caso de sus patrones, que son los dueños de estos medios de comunicación, y pues bueno, darle la vuelta, presentar ahí el testimonio o la opinión de sus especialistas, que son especialistas, insisto, en todo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, hay que alertar aquí al público de Sin Censura y de otros medios de comunicación que no se dejen engañar, porque si nosotros observamos y leemos meticulosamente todas estas opiniones, vamos a llegar a la conclusión de que no importan un bledo porque no están apoyadas en sustento científico, en sustentos sociológicos, en sustentos pedagógicos. Son unos vulgares, querido Vicente, jamás han dado clase. Imagínate a Loret dando opiniones sobre las clases presenciales cuando jamás en su vida ha estado frente a un grupo. Es el mundo de cabeza, pero esto cada vez se está quedando más evidente entre el público memorioso que se da cuenta ya perfectamente de los ardides y de las argucias para despeñar todas las propuestas que este gobierno está impulsando. Querido Ricardo Sevilla, como siempre, es un gusto escuchar tus opiniones aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que también te apoye en redes sociales y en Regeneración MX? Claro que sí, querido Vicente, te envío un abrazo. Y sí, síganme, por favor, en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, nada más, en el programa Los Datos Duros que tenemos de lunes a viernes, en el canal de YouTube de Regeneración. Nos vemos hoy a las 4 de la tarde y así nos veremos de lunes a viernes 4 a 5 y media y en lo que estamos publicando todo el equipo de Regeneración MX. Muchas gracias, querido Vicente, un abrazo y un abrazo también al público memorioso. Excelente día, nos vemos mañana. Te mando un abrazo, gracias Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura. Mientras en el Universal, y grábeme don David, mientras en el Universal, Carlos Loret de Mola publica su columna Un presidente desmoronado, dice que el aumento de la pobreza es la prueba demoledora del fracaso fundamental del obradorato, su lema de vida desmoronado. El presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera, dice a sus adversarios que aunque no les guste la transformación, va hacia adelante. ¿Estás oyendo los montajes? Vea y escuche. Con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco. No hay ningún acuerdo con las mafias. Nosotros llegamos aquí, yo estoy aquí porque lo decidió el pueblo. No llegué aquí para representar a ningún grupo de interés creado. Fueron los votos de más de 30 millones de mexicanos y no le voy a fallar al pueblo, aunque no les guste a mis adversarios. La transformación va hacia adelante. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y precisamente con el resumen de la mañanera vamos con Carlos Pozos, conocido en las redes sociales como Lord Molécula. Él tiene el reporte. Querido Carlos, adelante, te escuchamos. Estimado Vicente Serrano, colega y amigo, auditorio de Sin Censura, pues sí, aquí estamos como todos los días y bueno, pues como nadie de esa prensa tradicional que pues le da esa información sensacionalista y que además le mintió, nosotros no. Aquí está tal como sucedió hoy en el Salón Tesorería de Palacio Nacional el reporte de este martes 24
de agosto del 2021 en el Salón Tesorería, en donde, bueno, pues hoy es el pulso de la salud y el presidente anuncia que se darán reconocimientos, Miguel Hidalgo, al personal médico, 6,650 reconocimientos a todos esos enfermeros que han atendido pues a compatriotas que se han infectado por el COVID-19. Y también aprovechó el presidente para enviar el pésame a los trabajadores petroleros pues de la plataforma EQ2. Definitivamente este es un tema muy importante, estimado Vicente, porque pues desgraciadamente esta plataforma petrolera ha hecho que la producción de crudo mexicano haya caído en un 25%. 125 pozos están cerrados por este accidente y se ha detenido la producción de este crudo ligero por más de 421,000 barriles diarios. Entonces hay que tener muy presente esto, porque este elemento seguramente va a ser tomado como bandera por los medios tradicionales que están en contra de la 4T. Y bueno, estimado Vicente, te digo que hoy es el pulso de la salud y ahí hizo uso de la palabra el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien habla de los suministros de insumos médicos hasta el mes de agosto y dice que se tiene una cifra por arriba de los 16 millones y habla de 9 nuevos productos médicos para combatir el cáncer. En tanto, el subsecretario Hugo López-Gatell nos da a conocer que en 3 semanas consecutivas se ha dado una reducción en la tendencia del COVID-19, es decir, que en esta tercera ola pues está a la baja, hay menos hospitalizados, hay mayores camas para las personas que por desgracia han sido contagiadas. Y dice Hugo López-Gatell que hasta el momento se tienen 56 millones de vacunados, el 63% de la población adulta ya está vacunada en nuestro país. Y bueno, al hacer uso de la palabra Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones, él pues recuerda que hoy se reciben 1,700,000 dosis que se comprometió con la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también da a conocer que tenemos el portafolio de vacunas más amplias en el mundo. Y bueno, pues ya en la sesión de preguntas y respuestas, el presidente pues habla sobre los fondos los fondos monetarios de dólares del Fondo Monetario Internacional, y donde explica, bueno, pues que todos los países pertenecientes a este fondo, en donde, quiero aclarar, esos países se paga una cuota, no es de a gratis, entonces el fondo le regresa a esos países ciertos porcentajes, en este caso a México, 12,500 millones de dólares, y por eso es que el presidente prefiere que esos recursos se canalicen al pago de intereses de la deuda del FOBAPROA que nos lo aplicó Ernesto Zedillo, y es por eso que se va a pagar esta cantidad, y con eso, bueno, pues se manda una buena señal al FMI que México está cumpliendo con sus compromisos internacionales. Y bueno, el presidente en este tema económico da a conocer pues que este primer semestre va a ser histórico porque la inversión extranjera en nuestro país está superando las cifras, con lo cual también manda otra señal que hay interés por invertir en nuestro país y porque no ven a nuestro país como un país socializador. Y también da a conocer que nosotros vamos a crecer más allá